empezamos esta semana gratuita. La semana gratuita Tu Cuerpo Te Habla, Descubre Su Mensaje, una semana que tiene como propósito que todas las mujeres entiendan e integren que la relación con su cuerpo, que el eventual sobrepeso que puedan estar teniendo o esa relación conflictiva con el cuerpo, con la comida, esa relación distante y conflictiva quizás que podemos tener con esa mujer que vemos en el espejo, no se soluciona simplemente con una dieta, no se soluciona haciendo de pronto horas y horas de cardio cuando no nos vamos a sentir a gusto. Lo que vamos a hablar es todo un trabajo desde la mente inconsciente, así que bueno, en Facebook estamos transmitiendo ya hace algunos minutos que estamos desde unas pruebas, aquí falta un minuto y ya partimos con esta semana. Doy la bienvenida a las mujeres que se están conectando y las mujeres que lo van a ver también luego la grabación, porque recuerda que la grabación se va a enviar. Obviamente, si quieres recibir todo el material en tu correo electrónico, tanto las grabaciones como las hojas de trabajo, que esa es la parte más importante de esta semana, debes estar inscrita en el link que he venido compartiendo durante estos días en las historias de Instagram. Y por si las dudas no lo has hecho y estás llegando nueva a esta cuenta, lo vas a ver en mi bio, la semana gratuita Tu Cuerpo Te Habla, Descubre Su Mensaje. Ahí vamos a tener muchísimas hojas de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente ver muchos videos no nos va a generar una transformación realmente tan grande como lo va a ser empezar a trabajar. Así que bueno, bienvenidas, gracias por estar y felicidades por permitirse este momento, felicidades por priorizarse. Siempre que nosotros nos damos lugar a este tipo de eventos es porque queremos estar cada vez un poco mejor, porque queremos mejorar una cosita de nuestra vida. Mi propósito es que obviamente hoy se lleven información de mucho valor y que empiecen a comprender muchas cosas. Me encanta porque veo muchas mujeres que ya están dentro de Conexión Alimento y que siguen trabajando porque siguen profundizando en ese camino tan bonito. Entonces, directo número 1 de esta semana, este es el primero de 3 directos que vamos a tener. El del día de hoy, que es el directo número 1, descubre por qué tus kilos son emocionales. Vamos a descubrir por qué. Ese es el título que le he querido dar a hoy y lo que vamos a hablar durante esta hora que vamos a tener. En la primera parte yo voy a hablar y luego voy a responder a todos los comentarios que me van a ir dejando tanto en Instagram como en Facebook. Lo que hoy vamos a entender es qué relación hay entre mi mente inconsciente, mis creencias y mi cuerpo. Eso es algo seguramente completamente nuevo para muchas personas, porque siempre hemos escuchado hablar como tengo un aumento de peso, o de repente no me gusta mi cuerpo, o de repente no me gusta cómo estoy y entonces voy a hacer una dieta. Hoy, al final de este directo, chicas, vamos a entender que no es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que están dentro de esta semana gratuita y las personas que están dentro de Conexión Alimento y quienes se están uniendo por primera vez, seguramente hemos escuchado hablar que cuando hablamos de relación, ¿sí? De esa relación, de mejorar nuestra relación o bien con el cuerpo o bien con la comida, lo que sucede es que seguramente cuando hablamos de mejorar esa relación nos vienen en mente 3 palabras: dieta, gimnasio, sacrificio. Y obviamente cuando nos vienen en mente esas palabras vienen junticas de la mano con desmotivación, falta de ganas y con ello incluso ansiedad. Entonces decidí hacer esta semana gratuita, chicas, porque es mi propósito que la mayor cantidad de mujeres posible entiendan que todo lo anterior, que mejorar mi relación con el cuerpo, que mejorar mi relación con la comida, que llegar a tener el cuerpo en el estado físico y salud que deseo, sencillamente no es posible si previamente no hay un trabajo emocional que lo acompañe. A las personas que se están uniendo, les aclaro que voy a estar mirando en 2 cámaras porque, bueno, estamos conectados desde Facebook e Instagram. Y de esto hablaremos durante los 60 minutos. ¿Por qué? Si yo quiero tener un cuerpo, no debo simplemente ir al cuerpo físico, sino que debo hacer todo un trabajo interior.
Son las 8:04 de la tarde en Italia, 1:04 de la tarde en Colombia, y cuando sean las 9, me puse como objetivo que todas las personas que están aquí conectadas, y si lo vas a ver mañana en la retransmisión, que tengas en claro algo que el doctor Salomón Selam marcó, y es que lo metabólico está al servicio de lo psíquico. Lo repito porque este es el propósito de este directo y esta es la información que yo quiero que te lleves. Lo metabólico está al servicio de lo psíquico. Así que empezamos. Punto de partida. Todo lo que van a ver en Conexión Alimento, todo lo que van a ver durante esta semana es una visión desde la descodificación biológica que se basa en la nueva medicina germánica con las 5 leyes del Dr. Hammer, el cual excluye la visión y de hecho considera reduccionista pensar que el sobrepeso se debe por el desbalance de calorías ingeridas y calorías quemadas, o también excluye y considera reduccionista pensar que aumentamos de peso porque sencillamente nos gusta comer o porque sencillamente somos como distantes de la actividad física. Como les dije, y es que al final mi objetivo es que se lleven un concepto demasiado sencillo y demasiado obvio que justamente por eso obviamos, y es entender cómo nuestra mente tiene la capacidad tanto de limitarnos como de empoderarnos. Esto es súper importante. O sea, nosotros tenemos en nuestra mente la capacidad o de limitarnos o de empoderarnos. ¿A través de qué? A través de creencias limitantes, que ojo, es un concepto que solemos escuchar mucho, pero profundizamos muy pocas veces, o a través de creencias empoderadoras. Y es que todas las mujeres, yo siempre hablo de mujeres a pesar de que por ahí veo algún hombre, porque Conexión Alimento está enfocado en mujeres, pero me encanta que haya hombres aquí también para que escuchen este mensaje. Y es que todas las mujeres, todos nosotros tenemos un instrumento maravilloso que nos va a permitir manifestar la vida que deseamos, y es nuestra mente, pero la desconocemos, y por eso es mi propósito ayudarte durante esta semana para que puedas entender. Y es que la mente genera pensamientos, esos pensamientos generan unos sentimientos, esos sentimientos generan unas emociones, y esas emociones son las que posteriormente se somatizan, son esas emociones las que se manifiestan a través del cuerpo. Todos hemos seguramente vivido situaciones que pueden ser situaciones desafiantes, situaciones complejas, y sin embargo las vivimos de una manera que hasta nosotros mismos nos sorprendemos y entendemos que son como tranquilas. Y sin embargo, a veces vivimos situaciones que nos desbordan, que tenemos unas reacciones automáticas que ni siquiera nosotras mismas entendemos por qué. Y aunque esas mismas situaciones que nos desbordaron puedan parecer a la luz de otras personas como mucho más sencillas. ¿Esto por qué sucede? Porque desde la descodificación biológica tenemos claro un concepto, y es: no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Depende de cada persona. Así que, como ves, y aunque mi nombre ante el mundo sea Conexión Alimento, esta semana no vamos a hablar de nutrición, aunque obviamente es un pilar fundamental para lograr ese cuerpo y esa salud que deseamos. Y aunque sea no solo amante del deporte, sino que obviamente lo promuevo, tampoco vamos a hablar de entrenamiento físico. Esta semana, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a gestionar nuestras creencias y emociones para lograr tener las herramientas para poder amar a esa mujer que vemos en el espejo y mejorar nuestra relación, tanto con el alimento como con la comida. Muy bien, así que, ¿qué es lo que sucede? Que es como el primer pensamiento que vamos a empezar a cambiar. Y es que solemos pensar que todo está afuera. Todo está afuera. Aumenté de peso, 2 puntos, tengo que hacer dieta. O directamente, maldita sea, me voy a inscribir en el gimnasio a ver si adelgazo. ¿Sí? Eso puede ser como una de las visiones que podemos tener. Pero resulta que pasa con todo. No tengo pareja, más citas en Tinder. No tengo dinero, yo no tengo oportunidades. ¿Por qué? Porque desconocemos todo nuestro potencial y toda nuestra capacidad para cambiar la realidad. Y eso es justamente lo que yo quiero que se lleven hoy. Hoy es 29 de mayo. El 2 de junio, que es viernes, termina esta semana. El 2 de junio yo tengo como propósito muy claro que ustedes tengan herramientas para gestionar. Problemas vamos a tener, por supuesto, siempre, pero cada vez que vayamos a enfrentar esas situaciones tan exigentes, vamos a tener ese kit de herramientas para entender, bueno,
esto que me está pasando, yo cómo lo puedo gestionar, esto que estoy viviendo, cómo lo puedo abordar de una manera diferente. Les pongo el ejemplo, muchas veces cada día veo en Conexión Alimento cuando las mujeres tienen una relación difícil en su trabajo, lo descargan en la comida. Tienen un día tenaz y dicen, lo único que quiero es sentarme con un litro de helado frente al televisor. Ojo que esto no va de nunca comas helado, nunca comas azúcar. Algo va de decir, el domingo voy con mis amigas y disfruto de un helado, y algo va a decir, todas mis emociones las gestiono alrededor de la comida. Entonces de eso es lo que se trata. Y chicas, importantísimo, todas y cada una de nosotras, de las personas que estamos aquí, tenemos todos los recursos y contamos con todas las herramientas para poder manifestar esa mujer que nosotros deseamos ser. Y ojo con esto no va de un discurso motivacional. Quiero que tengan muy claro eso, la visión de la descodificación biológica en absoluto es un discurso motivacional. Es mucho más allá de eso, es un discurso netamente biológico. Esto no va de subir de peso, dale, échale ganas, párate a entrenar, ni deja de comer azúcar porque sabes que te hace mal, eso ya lo sabemos. Si yo tengo sobrepeso, si yo tengo una relación conflictiva con la comida, yo más o menos sé eso, yo tengo en mi casa un espejo y sé eso, pero muchas veces lo que pasa es que aunque lo sepamos, no somos capaces, no tenemos un bloqueo, no somos capaces de hacer deporte aunque tengamos el gimnasio dentro de nuestra propia casa, no somos capaces de darnos todo un mundo de bienestar a través de la alimentación, a pesar de que tenemos todos los recursos, tanto económicos, de tiempo, todo lo que tengamos a nuestra disposición para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay unos bloqueos. ¿Cuáles son esos bloqueos? Las creencias, y están en el inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que como punto de partida hay que hacer una limpieza de las creencias. Entonces, quiero que se imaginen que lo que vamos a hacer es hacer una limpieza. Vamos a imaginarnos que es un jardín, es un terreno, y lo que vamos a hacer es arrancar esas viejas creencias que nos están bloqueando y que hacen que nuestra biología manifieste o somatice todo lo que está ahí a través del sobrepeso, y lo que vamos a hacer es sembrar nuevas creencias en ese jardín. Y aquí me acuerdo de un término que por lo menos en Colombia era como mal visto, y decían, le hicieron un lavado de cerebro y esta persona cambia mucho. Pues efectivamente más o menos de eso se trata, y aunque el término sea como despectivo, como de me hicieron un lavado de cerebro, pues resulta que yo a través de ese lavado, de esa limpieza, de ese nuevo cambio de creencias, es que voy a poder darme cuenta que mi cuerpo me está no diciendo, gritando algo que yo ignoro, y me está gritando algo que yo no sabía ni siquiera que existía. Eso es lo que se denomina una incompetencia inconsciente. Yo no sé que no sé. ¿Por qué? Porque nosotros, ojo con esto, nosotros no vemos el mundo, es decir, no hay una visión objetiva. Miro por aquí un poquito a las personas que están en Facebook, que se están conectando. Miro el mundo no miro el mundo de una forma objetiva. Lo que hago es una interpretación. Es una interpretación. La calidad de nuestro mundo se va determinando de acuerdo con la calidad de nuestras interpretaciones. Entonces, les pongo un ejemplo con uno de los casos reales de mujeres de Conexión Alimento. Hay una mujer de 40 años que me dice, Caro, a mí no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, toda la vida lo he odiado, toda la vida me la he pasado en dietas. Resulta que en sesiones, mujeres, nosotros a veces hacemos ejercicios como de traer fotos de cuando estábamos un poco más jóvenes, cuando estábamos en la adolescencia. Cuando estas personas tienen la foto en sesión y la miran y simplemente hacen un ejercicio de una visualización realmente consciente de esa foto, me dicen, Caro, yo como era de preciosa y no lo sabía, llevo toda mi vida juzgando mi cuerpo, llevo toda mi vida odiándome, llevo toda mi vida pasándome entre dietas y efectos rebote, ni siquiera lo sabía. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las personas le decían, estás genial, te ves muy bien, pero la misma persona no era capaz de mirarse en el espejo con esos ojos que las demás personas las decían. ¿Por qué sucede esto? Porque damos más peso a nuestra interpretación de la realidad que la realidad en sí misma, y eso es lo que sucede muchas veces cuando tenemos de pronto trastornos de la conducta alimentaria. En el caso de las personas con anorexia, que tienen una visión que es completamente
que se aleja de la realidad, es una persona que siempre se va a ver con mucho peso a pesar de que la gente no la ve así. Entonces yo ya les dije que esta semana no va a ser solo teórica, yo ya les dije que esta semana les quiero dar herramientas que les van a llegar a su correo electrónico y obviamente todo lo que vamos a ver a través de estos directos, les voy a dar herramientas para que ustedes puedan empezar a trabajar, porque empezamos diciendo que mi cuerpo, si tengo sobrepeso, si tengo una relación conflictiva con la comida o si simplemente me la paso luchando, la solución no es hacer una dieta. Eso como primer punto. Ya también les marqué que lo que íbamos a ver durante toda esta semana es entender cuáles son esas creencias, cuál es esa información que está en mi inconsciente que hace que tenga un bloqueo permanente, un bloqueo muy fuerte, que a pesar de que yo sé que quiero verme diferente, que a pesar de que yo sé que tengo problemas de salud o que tengo una relación conflictiva con el alimento, no logro cambiarlo, ¿sí? Entonces esta semana va de eso. ¿Cómo salgo de esta situación, chicas? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo logro cambiar esos pensamientos recurrentes que me llevan a estar desconectados? Primer punto, y esto es un punto fundamental, voy a tomar agua. Primer punto que nos puede ayudar a cambiar esta situación donde estoy todo el tiempo ahí como en un bucle del cual no logro salir. Lo primero es traer a la conciencia esa información que yo ni siquiera sé que existe. Lo repito, traer a la conciencia esa información que yo ni siquiera sé que existe. Y lo vamos a graficar como un ejemplo de la vida real. Voy a traer del sótano de mi casa o del sótano de un edificio, voy a traer algo y lo voy a subir al primer piso. Pero resulta que cuando yo subo ese algo de ese sótano de mi casa y lo traigo al primer piso, voy a decir, mira, yo ni siquiera sabía que esto estaba. Yo voy a subir, por ejemplo, una maleta desde el sótano al primer piso y lo primero que voy a decir es, yo ni siquiera sabía que eso estaba o yo ni me acordaba que eso estaba. Entonces, esa tarea de que acabamos de hacer la metáfora de subir del sótano al primer piso es lo que nosotros sería traer a la mente consciente lo que está en el inconsciente. Traer a la mente consciente lo que está en el inconsciente. Si me ven que estoy repitiendo mucho, tanto a las personas que están por un lado y otro, es por una sencilla razón. Y es porque toda esta información seguramente es muy nueva para muchas personas. Siempre hemos pensado que el cuerpo y que perder peso o que estar en mejor salud o que simplemente ser esa mujer y proyectar esa imagen que yo deseo, solo lo controlamos con dieta. Entonces por eso les repito tanto, porque aquí estamos trabajando primero de un trabajo previo que es imprescindible y es a través del inconsciente. Entonces, cuando yo voy a traer a la mente consciente toda esa información que está en el inconsciente, es cuando yo voy a poder lograr los resultados que deseo, pero no solo eso, mujeres, sino que lo voy a lograr hacer sostenible en el tiempo. Por favor, ¿cuántas dietas hemos hecho? Si quieren me pueden comentar en el chat, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cuántas dietas hemos hecho? Inclusive, ¿cuántas veces he visto mujeres hacerse liposucciones, cirugías, todo este tipo de cosas y regresan a lo mismo? Es por eso, porque no hay un trabajo emocional ahí que se complemente. Entonces, traer a la mente consciente toda esa información que está en el inconsciente, primero, ¿es una tarea fácil? No. ¿Es una tarea que se va a lograr viendo un video de YouTube? No. ¿Es una tarea que van a lograr viendo estos directos? Ni siquiera es una tarea que se va a lograr viendo solo estos directos que yo voy a estar compartiendo. Y por eso desde ya les marco que el trabajo complementario con las hojas de trabajo que les va a llegar a todas ustedes que se inscribieron en la lista de correo que les va a llegar mañana con la grabación, es el trabajo más clave. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de lo que se denomina la primera de las 4 fases de todo proceso de aprendizaje. Y el primer punto es una incompetencia inconsciente. Yo no sé que no sé. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que todo eso que nosotros pensamos, todas esas creencias que están en nuestro inconsciente son las que nos llevan o a tener sobrepeso, o a tener efecto rebote,
o a tener una relación conflictiva con el alimento, o inclusive nos lleva a odiar directamente nuestro cuerpo. Las invito por favor a que se vayan imaginando a medida que yo voy hablando un iceberg, esa clásica figura de esa gran montaña que es enorme, pero del cual solo vemos la parte superficial, ¿sí? Esa punta. ¿Quién no se vio el Titanic? Ese es el ejemplo clásico de ese iceberg. O sea, esa es una gran estructura de la cual solo vemos esa parte superficial, pero que toda su grandeza está en el interior. Entonces, a medida que yo voy hablando, les pido que se vayan imaginando ese iceberg, porque en la cima, en esa parte superficial, que es tan evidente y que incluso pensamos que es la más grande, ahí en esa cima es donde ubicamos frases como la siguiente: tengo sobrepeso, entonces no me gusta mi cuerpo, llevo toda la vida luchando con mi cuerpo, las dietas no me funcionan, odio mirarme al espejo, tengo una relación supremamente conflictiva con la comida. En esa parte superficial del iceberg es donde se ubica esta información, pero resulta que todo lo demás está ahí debajo. Que para resumir todos esos puntos que vimos anteriormente sería tan sencillo como decir: subí de peso 2 puntos, tengo que hacer dieta. Pero ahora nos estamos dando cuenta que nada de eso, que eso solo es la parte superficial. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos en el espejo? Simplemente cuando nos miramos en el espejo decimos: wow, como subí de peso, o esto no me gusta para nada lo que veo, sencillamente no me gusta. Pero ¿cuál es el problema de esto, mujeres? Y es que nuestra atención ahí se está centrando simplemente en el resultado, en el cuerpo físico, pero debemos entender que el cuerpo físico es simplemente el resultado de todo un trabajo interior. Se han puesto a pensar, deténganse por favor, solo aunque sea una vez en la vida, a pensar cuando se miran en el espejo y cuando salen palabras como estoy de gorda, no me gusta lo que veo, no me gusta nada de esto. Se han puesto a pensar ¿qué tiene que ver esto con todo lo que yo he vivido en mi vida? ¿Qué tiene que ver esto que yo estoy viendo, que tanto rechazo, con todos los duelos, con todas las rupturas, con todas las crisis económicas, con todas las pérdidas, con todas las frustraciones que hemos tenido? Se han puesto a pensar que los cambios que ustedes evidencian en su cuerpo tienen una relación completamente directa. Esto es una invitación para que, como primer ejercicio, empecemos a mirar desde cuándo tengo sobrepeso, desde cuándo tengo este odio y este rechazo a mi cuerpo, desde cuándo siento que solo a través de la comida logro gestionar mis emociones. El doctor Carl Jung, en las primeras épocas del siglo pasado, habló del concepto del inconsciente. Lo habló en medio de un contexto que completamente ni siquiera fue aceptado, ni siquiera fue comprendido, e incluso llegó a debatir con quien fuese su maestro, Freud. Y Jung empieza a hablar de algo que denominaría la sombra. Y la sombra es justamente eso de lo que hemos venido hablando, esa información que está en el inconsciente, la cual tiene tanto información que nos bloquea, tanto información que nos limita, como información que realmente nos puede empoderar. Hasta aquí, chicas, si tienen alguna pregunta, váyanla haciendo en comentarios, porque yo sé que al inicio es un tema exigente, así que por favor váyanme contando, váyanme haciendo sus comentarios o vayan haciendo sus preguntas. Entonces, luego de que Jung empezara a hablar de creencias de la sombra, empezaron a haber más estudios y empezaron a ver otros conceptos que hacían, de hecho, esa información un poco más cercana, un poco más digerible. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de las creencias. Esas creencias limitantes, que si se quiere es un término que se ha vuelto un lugar común, ¿no? Hablamos como mucho de creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Vamos a desglosar como ese término. Les pongo mi ejemplo. Yo vivo en Italia, entonces cuando empecé a hablar italiano, pues obviamente yo tengo un acento muy marcado de la ciudad donde soy, a pesar de que no vivo hace más de 10 años ahí, pero mi acento es muy marcado. Yo tenía la creencia
Yo tenía la creencia de que si yo salía no me iban a entender. Es más, yo tenía mucho miedo de ser rechazada, tenía mucho miedo de que se rieran de mí. Y entonces, claro, entonces me van a decir, Caro, pero ¿cómo así? Si tú ayudas a tantas personas, ¿cómo vas a tener miedo de eso? Todos tenemos miedos, todos tenemos limitaciones, no se pueden imaginar, bueno, lo cuento mucho en mi página, en mis sitios, la bajísima autoestima por la que pasé toda mi adolescencia, en silencio total. Entonces yo tenía esa creencia de que yo cómo voy a salir y hablar, cómo voy a ir a un banco, cómo voy a ir a un restaurante, cómo voy a ir a exponerme si no me van a entender. Es una creencia. Es una creencia, ¿por qué? Porque siempre voy a ser una extranjera viviendo en otro país. Punto número 1. Punto número 2. Ya tenía una ventaja, soy una extranjera que aún viviendo en otro país me di a la tarea de aprender cómo se debe su idioma y que además lo hablo muy bien. Lo hablo muy bien y ninguna de las personas que yo conozco habla castellano, que es una lengua muchísimo más hablada que el italiano. ¿Y por qué me limitaba? Porque me impedía salir. Yo por eso muchas veces dejé de conocer personas, muchas veces dejé de ir a sitios, muchas veces dejé de interactuar. Entonces esa es la mejor definición de una creencia limitante. Creencia de que se van a reír de mí, me van a rechazar y me limita porque me impide ir más allá. Por aquí voy a ver que hay una pregunta. ¿Qué recomienda si una persona con sobrepeso no quiere hacer terapia? Bueno, si una persona con sobrepeso no quiere hacer terapia, es como el caso más frecuente que hay. ¿Por qué? Porque obviamente cuando las personas empiezan a contactar por primera vez conmigo, piensan que vamos a hablar de dieta, vamos a hablar de qué desayunaste hoy, qué almorzaste, cuántas veces entrenas a la semana. Esos dos componentes, movimiento y alimentación, hacen parte de la triada de conexión y alimento que es EMA, la unión de emociones, movimiento y alimentación, y es fundamental. Pero resulta que la parte número 1, que son las creencias, es la parte más importante, todo el componente emocional. Y como bien dices, que allí lo preguntas, ¿qué es lo que pasa? No van a querer. No van a querer, al inicio hay mucha resistencia porque atravesar todo este camino, sacar, como les decía al principio, de ese sótano al primer piso, toda esa información es muy exigente y el ego no quiere nada que tenga que ver con el cambio. Funciona con todo. Tengo resistencia a aprender un nuevo idioma, tengo resistencia a un cambio, tengo resistencia a cambiar de trabajo, así lo odie, tengo resistencia a dejar una pareja aunque sea muy tóxica. Todo lo que sea cambio a mi mente inconsciente no le gusta. No le gusta, lo vamos a ver más adelante por una sencilla razón. Todo lo que sea cambio lo va a interpretar como una amenaza que nos saca de la zona de confort, que de confort no tiene nada, pero quiere decir que es como esa zona conocida. Cuando estoy haciendo algún cambio, inmediatamente hay un autosabotaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un proceso exigente, siempre lo digo, si tu propósito es bajar de peso porque tienes una fiesta en 15 días, Conexión Alimento no es tu camino, no es tu camino porque mi propósito es que haya un trabajo muy profundo, real y sostenible en el tiempo, y ese trabajo toma más, ese trabajo toca sacar a la luz abusos sexuales, abandonos, maltrato, rechazo, migraciones, problemas económicos. Esa es la base del sobrepeso, esa es la real base del sobrepeso, el miedo, el abandono y la soledad, de la cual no hemos sido conscientes y la cual hemos tapado por años con comida, ¿vale? Espero haberte ayudado con esa respuesta. Muy bien, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Y por qué el título de este primer directo, que es Descubre si mis kilos son emocionales? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por aquí veo que hay más gente que se está conectando en Facebook. Bienvenidas. Bueno, ¿por qué veo que esto tiene relación? Porque si Caro al inicio me hablaba de mis kilos, luego me habla de la sombra, luego me habla del inconsciente, ¿qué tiene que ver esto? Y es lo que pasa. El inconsciente, ojo con esto, es depositario de traumas no resueltos y es portador de una huella emocional, de una impronta emocional traumática. Y es la que hace que la biología empiece a generar respuestas que tienen como único fin
como único fin protegernos, ¿sí? Nuestro inconsciente es depositario de toda la herida emocional y ahí reside toda esa impronta traumática que se gestó entre nuestros 0 y 7 años de vida o incluso antes, porque en descodificación biológica trabajamos también con las memorias uterinas. Y entonces, si en mi inconsciente, que es ese depositario de traumas no resueltos, hay una información, por ejemplo, de abandono, lo que va a suceder es que esa información va a llegar a nuestro cerebro y nuestro cuerpo es una máquina perfecta y ahí nuestra biología lo que va a hacer es empezar a activar mecanismos biológicos que vienen de miles de cientos de años de nuestra evolución filogenética. Y esto como tan enredado como sería, y es, si en mi inconsciente hay una herida de abandono, por ejemplo, una herida de abandono que puede venir por un abandono de padre, porque mi padre murió, porque mi padre o mi madre fue una persona emocionalmente ausente, porque al nacer tuve que pasar muchos meses o semanas en incubadora. ¿Se han puesto a pensar cuánto es quienes son madres? Un bebé recién nacido, lo puedes dejar en su cunita. Tú puedes imaginar cuánto es un día para un bebé recién nacido, es una eternidad. Hay bebés que nacen y por diferentes razones terminan en una incubadora, 2, 3, 4 semanas. Al nacer, el bebé al nacer inmediatamente necesita el contacto con la madre, necesita el alimento, necesita sentir los latidos del corazón de la madre. Cuando esto no pasa, resulta que ahí también se gesta una profunda herida de abandono. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, no hay recuerdos racionales, pero todo queda en una impronta en nuestra memoria celular. Años más tarde esa persona va a vivir y va a arrastrar esa profunda herida de abandono, pero no sabe de dónde. Hoy ustedes sí lo van a saber porque van a hacer muy bien esta semana y van a hacer todas las hojas de trabajo que les va a llegar a su correo. Entonces, si en mi inconsciente hay una profunda herida de abandono, ¿qué es lo que sucede con esto? Si hay una herida de abandono, resulta que mi biología lo va a interpretar como un peligro inminente de morir. Y si hay un peligro inminente de morir, porque va a registrar un problema de profunda escasez, mi biología, chicos, esto no va de terapia emocional ni nada, esto es biología. Mi biología lo que va a hacer es activar mecanismos de reserva, va a activar mecanismos que me van a permitir vivir la mayor cantidad de tiempo posible, tirando de la mayor reserva energética, la más eficiente que puede haber. ¿Y cuál es? La grasa. Entonces, hay muchas mujeres que aunque coman todos los días manzana con yogur vegetal, suben de peso. Y entonces a veces pensamos que esas mujeres que se comen una manzana con yogur suben de peso y dicen, no, es que es mi genética. Puede ser, pero no es para nada algo común, ni es siquiera al 100% de los casos. ¿Por qué? Porque hay mucho más de fondo de esto, hay mucho más de fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay eventos emocionales que ocurrieron en el pasado, como les dije, en esos primeros años de infancia, pero que están activos hoy día. Ojo, si yo tengo sobrepeso, si yo tengo relación conflictiva con la comida, si yo tengo un rechazo hacia mi cuerpo y hoy está activo, es porque hay un conflicto emocional no resuelto. Por favor, que esto quede claro. Si esto es lo que vivo, es porque hay un conflicto emocional que yo no he atendido. Entonces, hay algo más que ocurre ahí, y es que cuando no atendemos esos conflictos emocionales, seguimos buscando en el exterior. Les pongo un caso que también he visto mucho en Conexión Alimento. Mujeres que dicen, cuando yo sea flaca voy a ser feliz. Cuando yo ya tengo eso claro, si yo soy flaca voy a estar feliz. Y entonces la decisión que vamos a tomar es, voy a ir y voy a hacer una liposucción. Salgo flaquísima de esa liposucción a los días después de estos masajes que son terribles, que bueno, se arriesga la vida y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Estoy flaca, ese reflejo, esa mujer que yo veo en el espejo es una mujer flaca, qué duda cabe, pero me doy cuenta de que no soy feliz. Y no solo eso, me doy cuenta que soy igual o más infeliz de lo que era antes. ¿Por qué? Porque es que esa aguja de la lipo no me arranca los conflictos emocionales. Esa aguja de la lipo no me arranca el hecho de que yo haya sido abandonada.
de que yo haya vivido eventos traumáticos en mi infancia. Esa aguja de esa lipo no me quita que yo haya sido abusada sexualmente. Esa aguja de esa lipo no me quita que mi familia haya vivido profundas crisis económicas que dejó en mí una profunda huella de escasez. Entonces, vamos entendiendo que yo me puedo operar, pero si en mi inconsciente todavía hay toda esa impronta, aquí, mira, aquí dice, yo he sido flaca y muy triste. Bueno, ahí es un ejemplo y me encanta que estés aquí con nosotros en vivo. También por aquí en Facebook nos dejan algunos comentarios, porque nos damos cuenta de eso. Cuando nosotros llegamos a ese estado físico que deseamos, nos damos cuenta que no era ese el camino de la felicidad. Y aquí no se habla de felicidad de estados de no está demasiado eufórica. Aquí se habla de tener una vida tranquila, una vida sencilla, una vida en paz. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada sobrepeso nos habla, siempre hablo de sobrepeso porque es el foco de Conexión Alimento. Ojo con esto, hay mujeres dentro de Conexión Alimento que no tienen sobrepeso, pero que sí tienen una relación conflictiva con su cuerpo, sí tienen una relación conflictiva con la comida y sí tienen un rechazo profundo por esa mujer que ven en el espejo. Bien, entonces aquí nos damos cuenta de que si hay sobrepeso es porque hay un conflicto emocional que uno está activo. Les voy a hablar de dos conceptos. Yo sé que a veces esto se torna un poco complejo, pero por favor quédense porque les juro que vale la pena. Les juro que este es el camino para que realmente puedan no solo tener el cuerpo que desean. Les juro, chicas, que todas las personas que han pasado por el programa de Conexión Alimento me dicen, a mí al final del día lo último que me importa es bajar de peso, que lo consiguen, pero es toda la transformación que viene detrás. Entonces, aquí menciono dos conceptos que saben que todo esto está basado en la nueva medicina germánica y las 5 leyes biológicas. El primer concepto es el conflicto desencadenante y el segundo concepto es el conflicto programante. Conflicto desencadenante es el que desencadena, detona, hace evidente algo que se programó. ¿Que se programó cuándo? En mi primera infancia. Y entonces vamos a poner un caso muy común. De una mujer que empieza a tener sobrepeso luego de que se divorcia. Ese es un caso muy común. Hemos tenido amigas que dicen, yo desde que me separé empecé a tener sobrepeso y lo he visto muchas veces en consulta en Conexión Alimento. ¿Qué es lo que pasa? Me divorcié, empecé a subir de peso sin tener un cambio como muy drástico en mi alimentación, en mis hábitos. Ese es el conflicto desencadenante porque ahí es cuando empieza la persona a manifestar sobrepeso. Es ahí cuando empieza a ver que su ropa, que empieza a tener como una retención, como unas bolsas aquí, unos pliegues aquí, los anillos no me salen. Ahí es cuando empiezo a notar cambios en el cuerpo. Y entonces, ese es el conflicto desencadenante. Mujer, 40 años, se divorcia, sube de peso. Ahora vamos al conflicto programante. ¿Qué es el conflicto programante desde la descodificación biológica del sobrepeso? El conflicto programante es el primer momento, es el primer golpe, el primer suceso que en descodificación se llama bioshock, un conflicto emocional, y es ahí cuando la persona guarda esa impronta emocional, que generalmente es una niña. Entonces, tal evento se vive en los primeros años de infancia, entre los 0 y 7 años o incluso antes, porque ya les había comentado tiempo atrás que también en descodificación trabajamos todo lo que son las memorias uterinas. Y es que todo lo que vivió mamá mientras nos esperaba, nosotros también lo vivimos. Y entonces resulta que esa mujer que subió de peso luego de un divorcio, cuando era niña, esa mujer resulta que vivió el abandono, sufrió el abandono paterno. Sufrió abandono paterno por cualquiera que sean las circunstancias, porque el padre murió, porque el padre tenía que trabajar todos los días, meses y lo veía una vez al mes, porque el padre no reconoció al hijo. Entonces hay un abandono paterno, Esa niña vivió ese abandono paterno, pero resulta que esa niña no solo vivió ese abandono paterno, sino que lo interpretó con las escasas capacidades y recursos que puede tener una niña para entender eso.
Yo hoy, a mis 40, 45, 48 años, entiendo que mi papá trabajaba mucho, lo veía una vez al mes, pongamos un ejemplo, y hoy entiendo que trabajaba mucho porque necesitaba recursos económicos. Hoy eso yo lo entiendo a mi edad adulta, pero resulta que cuando yo tengo 6 años yo eso no lo entiendo, porque el niño lo único que necesita es el contacto con sus padres. Entonces, esa niña, como les decía antes, no solo lo vivió, sino que lo interpretó desde sus escasos recursos y desde sus escasas capacidades. Un niño, o incluso más, si lo queremos en el reino animal, un cachorro, cuando vive el abandono de sus padres, ojo con esto, está viviendo esa situación como un peligro inminente para su existencia. Es un peligro real que pone en riesgo su vida y deja una impronta, un gran miedo a morir y una gran sensación de soledad y abandono. Ante esa, por ejemplo, les decía de imaginarse también un cachorro en el reino animal, y lo que va a hacer es empezar a generar mecanismos biológicos. Si vemos un cachorro que se va a enfrentar a pocos recursos de alimentos, porque cambia la estación, porque hay frío, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a ser un aumento de su tejido adiposo, ¿sí? Cuando un animal va a hibernar, ¿qué es lo primero que hace? Va a empezar, veamos el ejemplo de los osos, empieza a subir. Nosotros no tenemos tanta diferencia, son mecanismos biológicos que han existido en todo nuestro proceso de evolución filogenética. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esa situación de miedo profundo, ante un eminente peligro por mi existencia, se generan dos mecanismos. El primero, retención hídrica. El segundo, aumento de grasa. Primero de esos, retención hídrica. Sin agua no podemos vivir, chicas. Y entonces lo que va a suceder es que va a caer la función de los túbulos colectores renales, y cuando eso sucede, cuando cae la función del túbulo colector renal, lo que va a suceder es que vamos a empezar a orinar poco, muy poco, menos de lo habitual, llegando inclusive a la anuria, que es personas que directamente empiezan a tener problemas renales. Cuando eso ocurre, cuando cae la función del túbulo colector renal, empezamos a retener agua y empezamos a notarlo de una forma muy evidente, bolsas, pliegues, marcas en las medias, las piernas nos empiezan a hinchar. Ahí se empieza a activar el conflicto de los túbulos colectores renales, y ahí es justamente porque la biología empieza a decir, ante una situación que la persona desde su mente consciente no es capaz de gestionar, el cuerpo no va a esperar a que tú reacciones. Si tú vas por la calle caminando y ves un peligro que llega a ti, tu cuerpo no va a decir, va a esperar a que tú reflexiones, bueno, ¿qué hago? ¿Paso la calle? ¿No paso la calle? Es inmediato que se dispara, el corazón se acelera, hay más sangre, más torrente sanguíneo en nuestras piernas, estamos preparados o para la huida, o hay personas que pueden paralizar o enfrentarse. Son tres opciones. Nuestro mecanismo, nuestra biología no espera, funciona lo mismo. Si nosotros tenemos una profunda herida de abandono, al contactar con eso en nuestra etapa adulta, con una situación emocionalmente similar, lo que va a hacer, retención hídrica. Vamos con el segundo momento que puede suceder, aumento del tejido adiposo. Si mi profunda emoción, si mi profunda impronta emocional que tengo es que siento un peligro por mi supervivencia, que siento que no voy a contar con los recursos para afrontar este futuro, si soy una madre sola, si siento que no voy a tener los recursos para mí, para alimentar a mi familia, ¿qué es lo que va a suceder? Que mi biología empieza a activar mecanismos de reserva, de la reserva más eficiente con la que contamos, y la reserva de grasa. Y es por eso que, volviendo al ejemplo de esta mujer que subió de peso a sus 40 años luego de un divorcio, ese es el evento desencadenante, aumentó de peso. Entonces, el evento programante, el padre la abandona. Y ahí a lo sumo la niña llora o de repente y recuerda a su papá, pero no dice nada. Entonces, de adultos decimos, lo asimiló súper bien. Años más tarde, 30, 40 años más tarde, sucede el evento desencadenante, y es que esa niña que ya es mujer, al vivir una emoción
emocionalmente similar con una figura masculina, en este caso su pareja, ahí se va a empezar a detonar el síntoma. Continuamos con el ejercicio que les invité a hacer de imaginarse a lo largo de lo que yo voy hablando de ese iceberg. Entonces ya vieron que en esa puntica, en esa parte de arriba del iceberg decía tengo sobrepeso 2 puntos, debo hacer dieta. Y que empezamos a bajar en lo más profundo de ese iceberg y ya vimos aquí un primer concepto, divorcio. ¿Por qué me subí de peso cuando me divorcié si yo misma quería divorciarme? Porque se activó en mi biología el conflicto de abandono. Así sucede con temas que nos recuerden emocionalmente a heridas que vivimos, escasez económica, abusos sexuales, maltrato, conflictos de carencia. Y entonces, al empezar a bajar en ese subconsciente, nos damos cuenta que hay heridas pendientes por sanar. Y ese es el trabajo que hay que hacer. No podemos irnos de cabeza a hacer una dieta. No podemos, si nunca hemos hecho deporte, pensar que si nos inscribimos a un gimnasio durante un año, pues entonces ya voy a ir todos los días. Si nosotros nos vamos de cabeza así, simplemente diciendo subí de peso, me inscribo al gimnasio un año y hago dieta, ¿cuánto va a durar eso, chicas? ¿Va a durar una semana? Va a durar a lo sumo 2 semanas, voy a bajar de peso y luego lo voy a volver a subir. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo emocional, porque no hay un trabajo desde las creencias, porque hay un bloqueo emocional que está activo y que me impide y que me sabotea y que cada vez que yo empiezo a verme bien, a ver que me gusta entrenar, me gusta comer bien, hay un autosabotaje y ahí es cuando caemos en el efecto rebote. ¿Por qué? Porque no hemos ido a mirar toda esa parte que está abajo en el inconsciente. Entonces, ya sabemos que la base del sobrepeso es, sobre todo, el miedo, la soledad y el abandono. Reflexión, por favor, para las personas que están viendo este video en directo en la grabación. Carol Lorena nos dice, gracias Caro, con tu programa logré bajar de peso y he logrado mantenerlo en el tiempo y sigo trabajando en ser yo mi prioridad. Mi caso fue el abandono. Maravillosa, Carol. Un ejemplo de mujer que realmente nos hace pensar que ante circunstancias muy graves, ante heridas emocionales muy profundas, si hay el deseo y si se cuenta con la guía adecuada. En este caso fue a través del programa de Conexión Alimento, donde ella logró poder sanar esa herida de abandono, su cuerpo. Si ya no hay herida de abandono, chicas, mi biología no necesita seguir acumulando grasas y líquido. Por favor, entendámoslo. Ella no empezó a hacer una dieta restrictiva de cierro la boca y hasta luego. Empezó a hacer todo un trabajo interior. Es un trabajo exigente, es un trabajo que cuesta, es un trabajo que duele. Es un trabajo que duele. ¿Por qué? No recuerdo en este momento el nombre del filósofo espectacular, no recuerdo, se me escapa, pero dice, la vida solo puede ser vivida mirando hacia adelante, pero solo puede ser entendida mirando hacia atrás. Si yo no entiendo, si Carol, que nos deja aquí su comentario, no nos dice, yo sané mi herida de abandono, va a seguir una y otra vez intentando todas las dietas y todas las dietas. Y cuando yo intento una dieta, bajo de peso y vuelvo y subo, bajo de peso y vuelvo y subo, voy a seguir incrementando toda mi baja autoestima. Voy a decir, otra vez no fui capaz. Muy bien, vamos terminando. 2 cosas antes de terminar y recuerden que disponible para hacer para responder todas las preguntas. Primero, ¿por qué les invité a visualizar ese iceberg? ¿Por qué les dije, imagínense esa montañita que solo vemos la cima, pero que debajo está todo? Y segundo, les voy a contar, antes de terminar, rápidamente, cuáles son algunas de las características del inconsciente que nos van a servir para trabajar durante esta semana todo lo que vamos a empezar a hacer. 1. El iceberg. Resulta que hay investigaciones que nos hablan de que la mente racional, la mente consciente, la mente con la que nosotros trabajamos desde lo racional, resulta que es solo el 5%. 5, chicas. Y entonces nosotros pensamos y estamos casi convencidos de que las decisiones que tomamos, las emociones que afrontamos,
los actos que hacemos, las palabras que decimos, resulta que nosotros estamos muy seguros de que eso lo hacemos de una forma racional y pensamos que somos los propietarios de nuestras decisiones, acciones. Pero resulta que cuando empezamos a investigar y empezamos a adentrarnos en todo este maravilloso mundo de las neurociencias y empezamos a investigar cómo funciona el cerebro, ojo con esto, nos damos cuenta que solo el 5% es comandado por nuestra mente consciente. Entonces por eso les dije, imagínense el iceberg. Esa puntica que ahí es donde ubicamos el subí de peso 2 puntos, hago dieta, es solo el 5, chicas. Y resulta que de ahí para abajo es todo lo que es nuestra mente inconsciente, lo que analizó y habló con un nivel de profundidad maravilloso Jung a principios de las primeras décadas del siglo pasado, todo lo que es la mente inconsciente. ¿Qué sucede ahí? Ahí está el 95% de nuestra vida. Entonces resulta que yo pienso que elijo pareja desde mi total decisión. Yo pienso que elijo un trabajo, que cambio de casa. Pienso que actúo siendo dueña de mis actos, pero resulta que no. Un ejemplo de eso es la clásica chica que siempre es correspondiente con parejas ausentes, con parejas que abandonan, con hombres que no se comprometen. Siempre es correspondiente con hombres que empiezan muy bien y se van, empiezan muy bien y se van. Y entonces decimos, qué mala suerte tiene esta chica con lo bonita que es con los hombres. Pero nada de esto. Resulta que esa chica no decidió con el 5% elegir esos hombres. Esa chica con su 95%, que es la parte de abajo, es que se hizo correspondiente con esos hombres. ¿Por qué? Porque tiene una herida de abandono que no ha sanado y hasta que no sane se le va a recordar de todas las formas posibles. El universo tiene todas las formas posibles para recordarnos lo que está pendiente por sanar. Y ahí es cuando voy a ser siempre correspondiente con hombres así. Entonces, muy claro, me voy a permitir leer textualmente una cita de Luis Quiosa, que nos describe muy bien lo que he comentado hasta ahora, y es: comer como la causa, la obesidad como el efecto y la dieta como el tratamiento causal es la fórmula perfecta del fracaso terapéutico. Comer como la causa y la obesidad como el efecto es el fracaso perfecto. Si yo hago esa ecuación de cómo es la causa, la obesidad, el efecto, y entonces a eso le pongo una dieta, es el fracaso terapéutico. Una vez más, ¿por qué? Porque si no hay un trabajo que haga esa limpieza, ese barrido, ese cambio, que arranque de raíz esas semillas de miedo, soledad, escasez y abandono, ninguna dieta, ningún tratamiento que yo haga lo voy a poder sostener en el tiempo. Por favor, reflexionen en sus propios casos, en el de sus amigas y en el de sus familiares. ¿Quién de esas mujeres que ha hecho todas las dietas posibles lo ha logrado sostener en el tiempo? Y para terminar, vamos con el último punto, que son esas características del inconsciente y son las que nos van a permitir hacer todo este trabajo que les va a llegar a través de las hojas de trabajo a sus correos electrónicos para que empiecen a profundizar en eso. Recomendación, chicas, no es ver videos. Yo no me puedo sentar, ver a Carolina hablar, entonces ya, yo me tengo que sentar y tengo que tener todo un compromiso conmigo de escribir. La escritura terapéutica es maravillosa. Obvio que hay más, obvio que hay terapias más profundas, pero en esta semana con este recurso gratuito es un primer gran paso que nos puede ayudar para eso. Entonces, lo segundo es, y ya para terminar, es cuáles son esas características del inconsciente. ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer yo para sanar algo que me pasó a mis 6 años si yo ya tengo 36? ¿Cómo voy a hacer yo para sanar eso que me dolió tanto si yo ya soy una mujer muy adulta? Lo que pasa es lo siguiente: el inconsciente es atemporal, es decir, solo existe un momento presente. Si tú en este momento cierras tus ojos y te acuerdas de esa persona que tanto amas, se te va a iluminar tu rostro. O si te acuerdas de esa persona que tanto mal te hizo, te va a dar incluso ira, tu cuerpo va a reaccionar y vas a decir, uy, no lo puedo ver. O si tú cierras tus ojos y te imaginas ese alimento que tanto te gusta, que inclusive puede ser un dulce, o inclusive puede ser imaginarnos
una cerveza con mucho limón, en verano, por ejemplo, empezamos a salivar, ¿no? Como, ¿qué se me antoja? La cerveza no está aquí, el dulce no está aquí, el limón no está aquí. Pero nuestra mente inconsciente no distingue entre real y simbólico, y esa es la segunda característica. La primera es que es atemporal, solo existe un momento presente, por lo cual, aunque yo tenga 36 años, puedo viajar a mi infancia a través del ejercicio terapéutico y sanar lo que ahí está pendiente. Segundo, no distingue entre real, simbólico, imaginario o virtual. Yo no tengo que ver el limón enfrente para que cuando piense en un limón empiezo a salivar. Lo tercero, no juzga. Nuestra mente inconsciente no dice esto será bueno, esto será malo, mi mamá es mala, mi papá es malo. No, simplemente es. Simplemente es. Entonces, si yo viví algo, no hay un juicio de valor. Y por eso mismo, cuando nosotros empezamos a irnos hacia atrás, es que tenemos toda la oportunidad de hacer esa limpieza de todo lo que tanto nos dolió en nuestra infancia. Y por último, tiene un lenguaje específico. ¿Qué quiere decir esto de lenguaje específico? Quiere decir que cuando nosotros hacemos un trabajo terapéutico con la mente inconsciente, utilizamos viajes en líneas de tiempo, utilizamos lenguaje a través de los colores, de hecho se comunica a través de nosotros con los sueños. Hay mucha información que nos dice nuestro inconsciente a través de los sueños. Entonces, cuando yo sé esas características, es cuando puedo empezarlas a traer a mi realidad presente y empezar a sanar esto. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, entonces, aquí, 3 minutos para terminar. Resumen súper rápido para que hoy se lleven esto. Les dije que a las 9 de la tarde Italia, quería que se llevaran claro este concepto. ¿Qué es el resumen y cómo podemos condensar lo que hemos visto hoy en el primer directo de esta semana gratuita? Lo primero es que lo metabólico, es decir, el cuerpo físico, lo metabólico está al servicio de lo psíquico. Y esto es algo que es completamente disruptivo y completamente diferente a todo lo que hemos podido escuchar. Lo metabólico está al servicio de lo psíquico. Lo segundo que quiero que se lleven claro a partir de hoy, la imagen del iceberg. Solo vemos esa parte de afuera. Subí de peso, 2 puntos, hago dieta. Pero es hora de mirar, es una invitación a mirar todo lo que hay debajo, chicas. Abusos sexuales, abandono, maltrato, profundas escaseces económicas que vienen de familias atrás, rechazo, todo lo que viene atrás. Lo tercero que por favor quiero que se lleven claro, y es que hasta no hacer un trabajo de creencias que se hace a través de trabajo con la mente inconsciente, no vamos a poder lograr los resultados físicos que esperamos. Por ejemplo, si yo pienso que no voy a tener recursos económicos para afrontar mi vida, mi cuerpo va a seguir generando respuestas biológicas para darme los recursos para ello. Y una gran reserva es la reserva de grasa. Y para finalizar, es la invitación a que hagan las hojas de trabajo, porque necesitamos sacar de la mente inconsciente hacia la mente consciente toda esa información que está ahí represada, porque ahí es depositario de toda la herida emocional, ahí reside toda la impronta traumática que vivimos entre los 0 y los 7 años. Así que chicas, por favor, cerrando, mi propósito es que ustedes entiendan que si tienen sobrepeso, que si tienen relación conflictiva con el alimento, que si no les gusta lo que ven en el espejo, la solución no es hacer una dieta, la solución no es hacerse una cirugía, la solución es empezar a mirar en nuestro interior todo lo que está pendiente por sanar. Por eso esta semana se llama Tu cuerpo te habla, descubre su mensaje, porque es ahí donde reside toda la impronta traumática. Muy bien, pues hemos terminado. 900 por aquí, método CRAM. Muchas gracias, Caro, como siempre brillante. Muchas gracias a ti por valorarlo. Muchas gracias a las personas que estuvieron aquí conectadas y las personas que lo están viendo en diferido. Hojas de ejercicio, voy a ser súper cansona con eso. Rosa, muchas gracias a ti por valorarlo. Bueno, si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas.